requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos contactamos en este momento con el economista Fulton Serrano, candidato a la Asamblea por el movimiento Construye, para hablar sobre sus propuestas y las prioridades en el legislativo. Economista Serrano, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches, qué gusto saludarlo. Y buenas noches pues con todos los oyentes. Qué gusto poderlos acompañar y hablar pues del tema de las propuestas del legislativo. Ahora muy importante que se va a elegir una nueva asamblea, tener claro que tenemos que llevar todos la agenda del Ecuador y no la agenda de los dueños de partidos, menos agendas personales, ir a trabajar por los temas que nos preocupan a todos, sobre todo el tema de seguridad. Y economista Serrano, ¿cuáles son los temas que a su criterio son prioritarios en este poco tiempo que tendrá en funciones esta Asamblea Nacional, tomando en cuenta el poco tiempo que queda, y hablemos principalmente de las prioridades? Bueno, yo creo que el tema de la ley de extinción de dominio es importante. Es importante que en el Ecuador deje haber este sistema de impunidad, que es lo que nos ha llevado a tener en este momento los problemas que tenemos. No solo desde el punto de vista de la gestión política, sino también desde la administración de justicia. Vemos cómo jueces, fiscales, no cumplen con sus funciones y en el Ecuador no pasa nada. A muchos como máximo los suspenden 3 meses. Entonces es imposible hablar de justicia, de tener un mejor país, si es que no se acaba con este estado de impunidad. Yo creo que la ley de extinción de dominio es importantísima, porque a diferencia de lo que ya existe, esta ley persigue los bienes mal habidos. No es el enfoque de perseguir a la persona dándole más agilidad para que el Estado pueda contar con esos recursos, bueno, para distribuirlo en las múltiples necesidades que tenemos como país. Además, el tema de la ley de inteligencia. No tenemos una ley de inteligencia. Y en algún momento la inteligencia que había desarrollado el país, porque eso es un proceso, se lo utilizó para perseguir opositores políticos. Entonces, hay que tener las normas claras, hay que enfrentar primero el tema de seguridad, que es lo más importante, pero para eso también necesitamos tener fuerza como asambleístas, con una cantidad buena de asambleístas electos para poder ejercer estos controles y poder hacer estas propuestas de cambios a las leyes. ¿Y cómo conseguir estas propuestas, cómo conseguir esta mayoría para que las propuestas se cristalicen? Porque no es fácil tampoco llegar a una asamblea donde hay ciertas mayorías que se juntan y pues evitan este tipo de reformas. Hemos visto, por ejemplo, una oposición importante durante varios momentos en la Asamblea Nacional a la ley de extinción de dominio. Es un tema que incluso ha trascendido de lo legal a lo político. Basto, yo creo que es importante, y ahorita la pelota está en la cancha del electorado. No se puede repetir elegir a la misma gente que ya se le dio la oportunidad de legislar, de ir a trabajar por el país, y que en una forma de afrenta a la dignidad de este país los volvieron a poner en la papeleta, a pesar de que no cumplieron con su labor. Entonces, ahorita la pelota está en la cancha del elector. Castigar con su voto a la gente que ya estuvo ahí, que no hizo lo que debía, que fue con agendas personales, mientras el país se desangraba. Lo peor que podría pasar es que en este aproximadamente año, 8 meses que tenemos por delante, terminemos con el día del bolón y del ceviche, y enfrascados en peleas estériles que de nada le sirven a los ecuatorianos. Entonces, yo creo que es importante que la gente con su voto elija pues las propuestas, ¿no? La gente que tiene un plan para el Ecuador, un plan legislativo, y además un plan serio donde se combate la corrupción. Si no se combate la corrupción,
ninguna cosa va a prosperar en este país. Y a propósito del combate a la corrupción, hay procesos de fiscalización que normalmente se han truncado precisamente por la operación de estas mayorías, muchas veces a conveniencia del gobierno de turno en algunos casos. ¿Cómo propender a una fiscalización efectiva dentro de la Asamblea Nacional y que no sobresalga las mayorías políticas dentro de estos procesos, porque normalmente se diluyen? Sí, es importante, pero caemos nuevamente en la misma discusión. Esta oportunidad que tenemos es para elegir realmente una calidad buena de asambleístas, por así decirlo, porque de nada sirve cambiar los asambleístas o cambiar la asamblea si van a llegar los mismos asambleístas o si se le va a dar la oportunidad a los mismos partidos que ya tuvieron la oportunidad de trabajar y no lo hicieron, porque para ellos primó pues la agenda del dueño del partido, las agendas personales, y nuevamente la agenda del país, la agenda del Ecuador, la dejaron en un plano secundario. Yo creo que es importante que en este momento quienes lleguen a la Asamblea lleguen con la madurez política de entender que el Ecuador está pasando por un momento crítico y tal vez de no retorno si es que las cosas no se hacen bien. Yo apelo y aspiro y creo que los ecuatorianos son conscientes de lo que ha pasado, del sistema político que estamos enfrentando, porque si no se combate el sistema no creo que lleguemos a ningún lado. Es importante para eso escoger buenos asambleístas. Economista Serrano, es altamente probable que gran cantidad de los asambleístas lleguen los mismos que fueron en su momento cuestionados en la Asamblea Nacional anterior. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, yo creo que yo en serio de lo que veo, siento en las calles, en los recorridos, veo que hay una voluntad. Imagínense, antes, hace algún tiempo atrás, dentro de las prioridades que le preocupaban a los ecuatorianos, el tema de la corrupción aparecía en 7º lugar. Primero estaba el tema de económico, trabajo, desempleo, inseguridad. Últimamente, en las últimas mediciones, la inseguridad aparece primero, segundo el tema del trabajo y muy cercano a ellos el tema de la corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que los ecuatorianos estamos interiorizando el problema de la corrupción como un problema central de este país. Pues no se puede hablar de desarrollo, no se puede hablar de igualdad ante la ley si es que no se combate el problema de la corrupción. La corrupción es el problema principal que tiene el Ecuador, y si no hay una agenda para combatirla, para enfrentarla, entonces es realmente arar en el mar. Pero vamos a seguir arando en el mar. El problema de la corrupción viene desde hace más de 30 años, al menos de la historia reciente. Expresidentes procesados, exministros, exfuncionarios, excontralores, prófugos. Tenemos ya una larga lista de exfuncionarios que han sido procesados. No es un problema de ahora, y que nos garantiza que esta Asamblea Nacional nueva pueda lograr procesos de fiscalización por un lado y pueda garantizar a través de la reforma de leyes que haya un mejor sistema judicial. Bueno, yo creo que hay garantía de parte del proyecto político en el que estamos participando, a la cabeza pues del general Carrillo a nivel nacional. Aquí vemos gente valiente, gente que está dispuesta a ir a dar la pelea, que no tiene un pasado político, menos temas de corrupción. Entonces, yo creo que hay que tener fe, hay que creer en que el cambio es posible, pero también como ciudadanía hay que empoderarse y hay que participar activamente en política. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos hoy en día es por la falta de participación de la sociedad civil de una forma organizada y responsable en la política del país. Yo tengo
34 años, no me gusta no sentirme representado por quienes están en la asamblea. Yo soy emprendedor, realmente siento a veces el problema de la corrupción en piel propia, porque imagínense, llevo 4 años atrás de un permiso para producir camarón. Entonces, a veces quienes estamos en el sector privado y no somos los grandes empresarios, más vale somos autónomos, gente pequeña que quiere trabajar, el primer vacunador que enfrentamos es un funcionario corrupto que usa el Estado para oprimirnos. Entonces, ¿a usted le han intentado extorsionar con eso? ¿Le han pedido algún pago extra? No se mueve 4 años, no quiero pedir, pero yo tengo compañeros en el sector camaronero a quienes les piden $3,000, $4,000, les han pedido para moverles el trámite. Y así, si usted se va en cada una de las industrias, pasa lo mismo. El Estado, en vez de propiciar y formalizar a quienes quieren producir, de cierta forma el negociado detrás de estos funcionarios es mantenerlos en la irregularidad para de alguna forma poder, no sé, pues, usufructuar de ellos, ¿no? Economista, y si usted ha conocido de este tipo de casos, ¿por qué en su momento no lo ha denunciado, no lo ha hecho público? Porque si usted está aspirando a la Asamblea Nacional, se entiende que hay un compromiso también con el Estado, con la sociedad, en que esto pueda ocurrir. Si usted como ciudadano, no funcionario público, no parte de una dignidad, en este caso de la Asamblea a la cual aspira, ¿por qué no lo ha hecho en su momento? ¿Por qué no denunciar, no hacerlo público, no descubrir a estos malos funcionarios? Como le digo, personalmente a mí no me ha pasado, pero yo estoy trabajando políticamente desde la sociedad civil, organizándonos como empresarios, como sector productivo, para cambiar este sistema. Lo que pasa es que no es fácil, porque la gente tiene miedo de que por denunciar les terminen cerrando las puertas a su negocio. Y ahí sí, a ver qué hacen, a cruzarse las manos. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente los asambleístas no hacen su trabajo, no conocen las realidades de los sectores productivos, porque generalmente hay gente que nunca ha trabajado, que nunca ha producido, que nunca le ha apostado $1 a su país, y van con sus agendas. Entonces aquí lo que estamos cambiando es que exista verdadera representación. Yo tengo 34 años y realmente yo le digo, Fausto, la política no es el lugar más cómodo para la gente que quiere hacer las cosas bien. Pero hay que irlo cambiando, hay que irlos desplazando a estos miserables, estos corruptos, hay que irlos desplazando, hay que participar en política y hay que ser valiente para enfrentar el sistema corrupto que nos tiene en este momento muy mal en el país. Y economista, y para cerrar, usted hablaba, por ejemplo, de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, entre ellas la inseguridad, lo cual es evidente, un tema que no ha sido superado, creo que ni de lejos, controlado en nuestro país, y también del problema del trabajo, la desesperación de la gente por conseguir un empleo. Para eso también se ha exigido, se ha requerido, es quizá una urgencia, una reforma laboral íntegra, un código que pueda facilitar para la creación de nuevos empleos, en el caso de los empresarios y también para los emprendedores. ¿Cuál sería la propuesta? Yo creo que es necesario modernizar el código laboral. En este momento, inclusive uno puede acceder a trabajos remotos en otros países. Son cuestiones que no están normadas en el Ecuador. Es importante, pero yo creo que lo más importante, usted sabe que en el momento que atraviesa en general no solo el país, sino el mundo, con la guerra, con el tema económico post-COVID, es importante cuidar los recursos. Eso se lo hace combatiendo la corrupción y que existan más recursos para invertirlos en obras. ¿Qué sectores son los que usted cree podrían generar más empleo? Mire, es fácil.
Por ejemplo, llevar un pez a tamaño comercial en España le toma más o menos entre 18 y 24 meses. Aquí podría hacérselo en menos de un año. Entonces nosotros tenemos capacidades por las ventajas comparativas para la producción de proteína, para la producción de alimentos. El camarón ha crecido como el principal producto de exportación del país. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer. El Ecuador tiene una capacidad productiva de alimento enorme y eso hay que explotarlo, porque viendo cuáles son las perspectivas mundiales con el desarrollo de China, de India, de este bloque económico importante donde su población crece día a día, podemos aprovecharlo para darle no solamente nuevos ingresos al país, sino una oportunidad a la juventud de tener un empleo, de tener una profesión, de desarrollarnos como país y realmente volver la mirada al campo, a la agricultura, que solo lo usan como eslogan en las campañas, pero es uno de los sectores más desatendidos que tenemos en el Ecuador. Y para eso creo que es importante también tomar en cuenta que hay acuerdos comerciales que están unos ya concretos y otros están en camino. No obstante, me refería, por ejemplo, a la reforma laboral. ¿Qué tipo de flexibilidad podría darse para el sector del empresariado, por ejemplo, a través de reformas legales, tomando en cuenta que esta ha sido una de las principales demandas para poder generar empleo? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta, bueno, debería ser que se pueda contratar de una forma más flexible, que la gente pueda tener la oportunidad también de trabajar en tiempos parciales, en 2, 3 trabajos, y eso no es posible con lo que tenemos ahorita. La verdad, eso es una camisa de fuerza, porque realmente en el Ecuador lo que pasa es que se precariza cada vez más el empleo, se le carga de más horas laborales por los mismos sueldos, porque los empresarios prefieren hasta cierto punto no contratar, y es, digamos, el recurso del último de los casos, ya cuando es extremadamente necesario. Existe esa mala idea o esa idea infundada de que las empresas quieren solamente botar empleados y aprovecharse de ellos, cuando en el mundo real la empresa que crece, que contrata más, es la que más gana. Entonces hay que trabajar mucho. Yo creo que inicialmente, para el poco tiempo que vamos a tener, son las reformas para poder combatir primero la impunidad, la inseguridad, y poder también armar y profesionalizar más aún la policía. Y esperamos, economista, que todas las buenas intenciones que se mencionan en este proceso de campaña se mantengan ya cuando, en el caso de que lleguen a la Asamblea Nacional. Economista, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, muchas gracias. Que tengan un buen resto de semana. Gracias, una buena noche. Ha sido el economista Fulton Serrano, candidato a la Asamblea por el Movimiento Construye, hablando de sus propuestas para llegar a la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.